vamos a estar comenzando con lo que va a ser intercesión, el taller de intercesión, rugidos de león, ¿sí? Vamos a comenzar sabiendo qué es la guerra espiritual, qué es la intercesión. Vamos a comenzar por los puntos básicos. Muchas veces escuchamos mucho de lo que es intercesión, pero no estamos viendo realmente qué es lo que realmente simboliza la intercesión. La intercesión dice, es interceder literalmente, es colocarse en medio de una situación, una persona o algo ante Dios. Es hacer que Dios pueda cambiar de opinión, o por lo menos esa es la intención del intercesor, para bien de una persona, de una ciudad, de una nación o de una situación. Muchas veces nosotros mismos somos intercesores innatos. Nos presentamos ante Dios ante una situación personal, ante una situación familiar, como también en este tiempo nos hemos levantado mucho por la situación de nuestro país a nivel global. Entonces, ¿qué es la intercesión? Es el hecho de interceder, es ponerse delante de Dios. ¿Para qué? Para pedirle y rogarle a Dios su intervención, teniendo en cuenta de que poniéndonos nosotros ante Dios, nos ponemos en la brecha y delante del Padre y delante de esa situación, nos ponemos a mediar. Entonces, para ser un intercesor, tenemos que tener un carácter específico de intercesor. La intercesión tiene dos aspectos: clamar a Dios, clamar desde el fondo de tu corazón, clamar de una manera almática, clamar de una forma en que nosotros derramamos nuestra presencia, nuestra vida delante del Padre, y también tomando autoridad en los aires, ahí en el mundo espiritual. Entonces, la palabra de Dios dice que nosotros, dice que el cristiano debe de levantarse con una fortaleza. La palabra de Dios dice que Él nos da poder y autoridad. Nos da poder y autoridad según Jeremías 1:10. Así que anoten, Jeremías 1:10 es una autoridad tremenda que el Señor nos da. Y dice que Él nos ha levantado y nos ha puesto delante de reyes. Él nos ha dado ese poder para atar. Él nos ha dado ese poder para destruir, para deshacer, para desarticular, para desbaratar las obras del enemigo y todo argumento que se levante en contra de lo que es el reino de los cielos. Pero también nos puso, ¿para qué? Para que podamos nosotros plantar y edificar. ¿Qué podemos nosotros plantar como intercesores? Nosotros tenemos el poder en nuestra boca. La palabra de Dios dice que nosotros tenemos el poder de la vida como también de la muerte en nuestros labios, en nuestra boca, en nuestra lengua. Entonces, cuando nos levantamos como intercesores, cuando nos levantamos como guerreros espirituales, nosotros podemos, a través de la oración, empezar a declarar cosas que en el mundo espiritual van a surgir un efecto poderoso. Nosotros podemos empezar a plantar esas como unas semillas que van a dar fruto al 100%, pero a través de la palabra, a través de la oración, de la intercesión. Entonces, ¿qué nosotros necesitamos? En primer lugar, necesitamos un corazón puro, un corazón íntegro, un corazón que esté derramado en la presencia de Dios. Segundo, ¿qué necesitamos? Una sensibilidad espiritual. Entonces vamos a Nehemías capítulo 1. Vamos a Nehemías, vamos a ver qué pasó con Nehemías. Nehemías fue una persona usada por Dios, fue una persona que tuvo una sensibilidad espiritual impresionante. Nehemías capítulo 1, dice la palabra de Dios.
Vamos a ir rápidamente. Nehemías, Dios lo usó poderosamente a Nehemías. Dice en el capítulo 1, verso 3, y me dijeron, el remanente que quedó de la cautividad ahí en la provincia está con una mal afrenta y sus muros, los muros de la ciudad se derribaron y sus puertas quemadas a fuego. Verso 4, cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia de los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído a la voz de mis súplicas, que hago de día y de noche delante de ti, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos tenido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. ¿Sí? Entonces, ¿qué tuvo Nehemías? Tuvo una sensibilidad. Cuando él se enteró de la situación, cuando él se enteró de la situación que estaba pasando su pueblo, ¿qué hizo él? Se sentó y lloró. Se sentó y dice que empezó a ayunar y a orar delante de Dios. Nosotros necesitamos como intercesores ser personas sensibles en el mundo espiritual, ¿sí? Sensibles ante cualquier situación que se presenta y a tomar esa situación como para nosotros, como si fuera que es nuestra, para estar delante del Dios de los cielos y clamar por esa situación. Esa situación puede ser tu familia, tus familiares, puede ser una situación de la ciudad, inclusive de la nación, pero nosotros sentirnos como parte de eso para estar delante de Dios. ¿Qué hizo Nehemías? Él pidió perdón por su pueblo, pidió perdón por, como si fuera que él era la persona que pecó, entonces él pidió perdón por su pueblo, por su generación, por la casa de sus padres y por él pidiendo misericordia. ¿Nosotros qué tenemos que tener entonces? Tenemos que tener un corazón sensible y humillado. Lo segundo que tenemos que tener como intercesores es una disciplina de oración y ayuno. Nosotros somos soldados de Cristo, somos personas que militamos en el ejército de los cielos y tenemos un comandante en jefe que se llama Jehová, Dios de los ejércitos. Entonces, nada más y nada menos que nuestro Dios es nuestro hacedor, nuestro Padre, lo que nos fortalece cada día. Él es nuestro comandante en jefe. Así que, para que nosotros podamos actuar como unos soldados, debemos de tener en cuenta la figura de un soldado. ¿Qué hace un soldado para ir a la guerra? En primer lugar, ese soldado se mentaliza, se concientiza de que va a estar un tiempo en batalla. Entonces, ese soldado va a preparar su familia porque va a dejar el tiempo de ocio, de recreación, el tiempo en que va a estar militando, va a estar guerreando, entonces no va a estar teniendo ese tiempo con su familia, a lo mejor ese tiempo para él, sino que va a estar sirviendo a la patria. También se prepara en su alimentación, también se prepara con un traje especial, se pone la armadura, se pone los armamentos necesarios. ¿Para qué? Para poder ir a la batalla. Nosotros también somos soldados de Jesucristo y nosotros sabemos de que en el momento que vamos a batallar, en el momento que vamos a levantarnos a guerrear, primeramente tenemos que concientizarnos que a lo mejor no vamos a tener mucho tiempo para nosotros. ¿Por qué? Porque lo vamos a dedicar a Dios. Lo vamos a dedicar en tiempo de oración, en una disciplina de oración. Vamos a preparar nuestro cuerpo. ¿Cómo? No siendo glotones. La palabra de Dios
dice en una parte de que no debemos de darle mucho al vino, ni darle a la comilona, a lo que es la carne, pero nosotros como intercesores debemos de tener una disciplina, una dieta. No estoy hablando de tener una dieta estricta, sino que de cuidarnos, de no abusar. Y también de empezar a tener una disciplina de ayuno. Cuando nosotros tenemos una disciplina de ayuno, nosotros sensibilizamos nuestro cuerpo a lo que es la voz de Dios. El ayuno en sí no hace que cambie Dios de opinión, sino que hace que nuestra carne muera y que Cristo viva en nosotros. Que nuestros oídos espirituales se sensibilicen y podamos escuchar su voz. Que podamos nosotros estar sensibles con los oídos en los cielos y la boca aquí en la tierra. Entonces, tenemos primeramente que ser sensibles. Segundo, tenemos que concientizarnos de que vamos a entrar en una batalla espiritual. Tercero, tenemos que preparar nuestro cuerpo con una buena alimentación. No estoy hablando de dieta, estoy hablando de buena alimentación. Tenemos que estar fuertes, pero también tenemos que tener un tiempo de ayuno, un tiempo en que podamos dedicarle ese tiempo a Dios. Sería como un sacrificio vivo ante Dios que vamos a estar haciendo. Cuarto, tenemos que equiparnos. Para nosotros poder hacer una guerra espiritual a través de la intercesión, debemos de ponernos las armas de nuestra milicia. Debemos de ponernos un equipamiento espiritual que es poderoso. El equipamiento espiritual poderosísimo es la armadura de Dios. Esa armadura de Dios debemos de ponernos todos los días. ¿Por qué? Porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne. No es contra tu suegro, contra tu suegra, contra tu esposo, contra tu vecino, contra tu jefe. No es contra algo similar, sino que es algo espiritual. Nosotros tenemos lucha contra entidades demoníacas. Así que nosotros primeramente tenemos que reconocer de que somos personas sobrenaturales. Dios nos hizo en 3 partes: cuerpo, alma y espíritu. Y lo más esencial, lo que es más real que lo que nosotros vemos, es lo espiritual. Nosotros tenemos que saber que las batallas primeramente las ganamos en lo espiritual. Entonces, ¿qué debemos de hacer nosotros? Ser personas íntegras, ser personas disciplinadas y equiparnos con la armadura de Dios. La armadura de Dios es algo impresionante. La palabra de Dios nos habla. Voy a hablar en este momento de lo que es el escudo. El escudo que apacigua los dardos del enemigo, o sea, que hacen que no lleguen a tu persona los dardos del enemigo. Si bien el diablo va a tratar de herirte, va a tratar de usar inclusive a personas de tu alrededor para herirte, para frustrarte, para desanimarte, pero por eso es que debemos de tener la armadura de Dios. En este caso voy a estar hablando de lo que es el escudo. Cuando nosotros tenemos un escudo, lo que hace es poner algo de protección frente a nosotros. Y ese dardo puede llegar hasta el escudo y luego caer. No llega a nosotros. En Salmos habla de que caerán 1000 y 10,000 a nuestra diestra, pero a nosotros no nos va a llegar. Entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer para que no nos llegue ese dardo del enemigo? Para que no nos llegue esos 1000 ni 10,000 a nuestra diestra, tenemos que tener la armadura de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Equiparnos de lo que es la armadura. Ya tenemos la sensibilidad, ya tenemos ya la disciplina de oración, ya tenemos la preparación en el cuerpo, y ya tenemos la preparación espiritual, que es la armadura de Dios. ¿Y qué tenemos que hacer ahora? Tenemos que saber contra quién batallar. Pero en primer lugar, tenemos que estar delante de la presencia de Dios
como personas que están ahí prendidas de Él. Dice en Ezequiel capítulo 22:30 que Él buscó persona que hiciese vallado. Dios buscó personas que hiciesen vallado para que Él no destruyese la tierra y no encontró. No encontró. Entonces, ¿qué es un vallado? Vamos a descifrar qué es un vallado. Un vallado es un obstáculo, es un cerco de tierra que sirve para defender un sitio y para impedir que fuerzas extrañas avancen a ese territorio. Imagínense que Dios buscó personas que hiciesen vallado para que Él no destruya la tierra y no encontró. Entonces, nosotros como intercesores, ¿qué debemos de hacer? Levantar vallado. El vallado sería como una trinchera. Sería algo, un obstáculo que le imposibilita al enemigo a entrar en nuestro territorio, en nuestra situación, en nuestro matrimonio, en nuestra nación. ¿Cómo nosotros podemos levantar vallado? A través de la oración, a través de la intercesión. Por eso es tan importante en este tiempo que podamos tener la intercesión a flor de piel. Pero lastimosamente muchos lo dejaron de lado. La intercesión dejaron para las personas mayores, para las personas que a lo mejor están orando un poco más. Tenemos 2, 3 abuelitos que oran y bueno, ellos son los encargados de la oración. Pero sin embargo, este es el tiempo en que Dios va a levantar una generación de intercesores, una generación de mujeres y hombres con propósito. Y yo sé que ustedes van a ser activados, yo sé que ustedes son personas intercesoras y algunos están con alguna curiosidad, pero Dios va a ir haciendo la obra en este tiempo, porque nosotros necesitamos de hacer un vallado espiritual. ¿Cómo hacemos el vallado espiritual? En primer lugar, ponemos nuestra vida a su disposición delante de Él en oración, como lo hizo Moisés, como lo hizo Abraham, lo hizo Nehemías, lo hizo Daniel. Más adelante vamos a hablar de lo que pasó con Daniel también. ¿Cómo podemos hacer más? Cuando tenemos un ataque del enemigo en contra de nuestras vidas, a través de la oposición en oración, ¿qué tenemos que hacer? Levantar vallado de oración. Estar en la brecha. ¿Qué es una brecha? ¿Qué es una brecha? Una brecha es una rotura o una abertura. La brecha es la cual los intercesores deben de estar porque se formó a través de ¿qué? Del pecado. Entonces, puestos en la brecha. Cuando hay una brecha, hay una abertura en un cercado, en un vallado. Hay una abertura donde el enemigo puede entrar y hacer estragos. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que estar en la brecha, en el lugar del ataque. O sea que esto no es para personas que tienen miedo y que no saben de qué estamos hablando. Ser un intercesor es estar en la brecha, estar en el punto de acceso del enemigo, ponernos y pararnos ahí, enfrentarnos al enemigo y detener esos ataques. ¿Cómo lo vamos a detener? A través de la oración. Con nuestra armadura espiritual nosotros vamos a estar allí y vamos a obstaculizar la entrada del enemigo a tu casa, a tu vida, a tu matrimonio, a tu ministerio, a tu nación. ¿Sí? Algunos me dijeron por privado, yo no estoy preparada para estar intercediendo a favor de mi nación. Yo apenas intercedo a favor de mi matrimonio. Pero déjame decirte que sí estás preparada en el punto exacto. Solamente debemos de capacitarnos en lo que es la intercesión. Todos tenemos esa autoridad. Por lo tanto, nosotros debemos de abrir nuestra boca y empezar a declarar. ¿Qué vamos a declarar? ¿Lo que se nos viene a la mente? No.
Vamos a declarar las promesas de Dios. Vamos a declarar lo que tenemos aquí en la palabra, declarando de que ningún arma forjada contra nosotros va a prosperar. Declarando de que yo me levanto en el nombre de Jesús en esta mañana como intercesor, como intercesora, a ponerme en la brecha, a ponerme en el lugar de batalla, a cubrirme con la sangre del Cordero, a ponerme toda la armadura espiritual para estar en ese lugar de batalla. Y el enemigo va a tener que huir, ¿sí? Tenemos dos formas de ataque. Tenemos la defensiva, que es cuando nos defendemos nada más del ataque del enemigo. Estamos allí orando y cubriéndonos y solamente eso, la defensiva. Pero también está la ofensiva, la que cuando nos levantamos en el nombre de Jesús con esa autoridad que Dios nos ha dado y empezamos a atar al hombre fuerte y empezamos a desvalijarlo y empezamos a tomar territorio en ese momento nosotros vamos tomando territorio y es la ofensiva. El enemigo tiene que retroceder, el enemigo tiene que moverse, pero lo tenemos que hacer conforme a su voluntad. ¿El llamado del intercesor es para todos? Sí, es para todos. Solo que muchos no se adecuan a los requisitos que debe de tener un intercesor. Un intercesor debe de ser una persona que sea en primer lugar íntegra. Una persona intercesora debe de tener todas las brechas en su vida cerradas, ninguna puerta abierta. Tiene que estar alineado al propósito de Dios. Tiene que ser una persona íntegra, una persona sensible en el mundo espiritual, una persona que se ponga en la brecha delante de Dios Padre, una persona disciplinada. Un intercesor no puede ser una persona que se levanta a las 11 de la mañana a orar 3 minutos y ya eso es su intercesión. Negativo. Una persona que se levanta en el tiempo que Dios quiere. Dice la palabra de Dios en Marcos capítulo 3, que Jesús se levantaba muy de mañana, cuando aún era oscuro. Él se levantaba y iba al monte para hablar con su Padre. Entonces, un intercesor se levanta muy de mañana, inclusive muy de madrugada, para estar en la presencia de Dios Padre, para ganar las batallas en el mundo espiritual y verlas en el mundo natural como una victoria más. Un intercesor debe de ser una persona disciplinada en los horarios, una persona que a lo mejor nos acuesta muy tarde para poder levantarse temprano, para poder estar en la presencia de Dios. ¿Por qué oramos los intercesores? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es por qué cosas podemos orar? ¿Será que solamente por la familia? No. Podemos orar por los demás. Podemos orar por los gobernantes, según Primera de Timoteo 2, 1 y 2. Podemos orar por los pastores y líderes. Tengan en cuenta que mucho se necesita. Por los pastores y líderes. Habla en Segunda de Tesalonicenses capítulo 3, verso 1 y Filemón 22. Podemos orar por los enfermos. Eso habla en Santiago 5, 14 al 16. Por los enemigos. Ahí están los enemigos, un punto muy importante también. Mateo 5, 44. Cuando habla de los enemigos, no estoy hablando de que tenés que orar pidiendo que el juicio de Dios caiga y les parta la cabeza, sino que nosotros, ¿qué tenemos que hacer por nuestros enemigos? Bendecirlos, ¿sí? Ahora me está avisando de que dentro de un rato va a terminar el tiempo, pero pueden volver a entrar en el mismo link para poder seguir con la reunión, ¿sí? Dentro de un rato nada más pueden volver a ingresar en el link para poder seguir con nuestra reunión. Entonces, podemos seguir orando por nuestra iglesia. Habla en Colosenses capítulo 1, verso 9, por los hombres, por los que no conocen a Cristo, y etcétera. Y hay un sinfín de motivos que podemos orar.
La importancia de la intercesión. ¿Por qué es importante la intercesión? Porque mueve la mano de Dios a favor de nuestras peticiones. Mueve la mano de Dios porque también la oración intercesora tiene poder, es un poder increíble. La oración de intercesión rompe cadenas. Si vos te sentís abatido, confundido, atado, como que no puedes avanzar, yo te animo a que te levantes a interceder primeramente por tu vida. Número 5, para alcanzar pedidos, para alcanzar propósitos. La oración de intercesión te ayuda a alcanzar propósito. Nos une como iglesia y quita asperezas. Cuando nosotros oramos, primeramente nos ponemos de acuerdo, a lo mejor con alguien, con alguna petición, y eso que hace, quita asperezas entre el pueblo de Dios y nos une como iglesia. Dios se revela a nosotros. Punto número 7, Dios se revela a nosotros a través de la intercesión. Nosotros podemos aprender de que muchas cosas Dios nos revela en el tiempo de oración que tenemos. Aprendemos a conocerle a nuestro Dios, a quien nos llamó, a quien nos alienta a seguir adelante. Dios actúa en nosotros y nos transforma. Lo principal y primordial que tenemos nosotros es que cuando nosotros entramos en un tiempo de intercesión, Dios primeramente nos transforma a nosotros, nos hace libres, nos da la capacidad de ser sensibles en el Espíritu. Entonces, la oración de intercesión es poderosísima y este es el tiempo en que podemos nosotros empezar a implementar eso para nuestras vidas. La oración de intercesión actúa en otras personas a través de la oración. Nosotros podemos orar aquí, pero allá en otra nación esa persona va a estar sintiendo la presencia de Dios y viendo el resultado de tu oración. Entonces, no hay límites en la intercesión, no hay una frontera en la intercesión, sino que nosotros nos levantamos en el poder de Dios a declarar, a enfatizar en la presencia de Dios y Dios trae respuesta. No importa dónde esté la situación, no importa dónde esté la persona que necesita esa oración tuya, la intercesión trae respuestas de parte de Dios. Nosotros podemos ser libres a través de la oración de intercesión. Según Hechos, capítulo 2, versos 4 y 5 y versos 7 y 8. Es un ejemplo de una oración dinámica de intercesión y sus resultados. Se presenta una situación difícil o imposible. Y la iglesia, ¿qué hace? Ora en forma perseverante para que Pedro sea liberado. Vamos a Hechos capítulo 12. Vamos a leer para poder entender mejor. Los que tienen su Biblia a mano. Hechos capítulo 12. Nos habla claramente de una historia de intercesión. Hechos capítulo 12, versos 4 y 5. Dice: y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel. ¿A quién? A Pedro, entregándole a 4 grupos de soldados cada uno, para que le custodiasen y proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía oración sin cesar. La iglesia, ¿qué hacía? Oraba sin cesar. En el verso 7 y 8 nos habla de: y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate. Pronto y las cadenas cayeron de sus manos. Y le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias, y lo hizo, y envuélvete en tu manto y sígueme. La oración de intercesión proporciona un ambiente espiritual frondoso. Ocasiona que la visita de ángeles vengan a tu casa. Ocasiona que las cadenas que te ataban caigan. Ocasiona de que el enemigo sea confundido, derrotado, abatido, avergonzado. Todo eso hace la oración de intercesión. Entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer a partir de hoy?
si lo veíamos como algo que era para las abuelitas, algo que era para las personas que a lo mejor tenían un tiempo más para dedicar a la oración, hoy tenemos que cambiar ese concepto en nosotros y empezar a dedicarle más tiempo a lo que es la oración de intercesión. Vemos que eso rompe cadenas, hace que lo imposible sea posible, hace que la luz resplandezca en nuestra casa, que las cadenas caigan, que los soldados sean dispersados, nuestros enemigos sean dispersados, que nosotros seamos liberados o la persona por la cual estamos intercediendo sea liberada. Podemos nosotros a lo mejor estar intercediendo por nuestros hijos, por nuestros familiares que están en una situación que necesitan apoyo de oración. Entonces nosotros tenemos ese poder para hacerlo. Así que antes de seguir me gustaría que cuando se termine esta transmisión podamos nosotros volver a entrar en el mismo link para poder seguir con nuestra clase de hoy. Dice, la vida de un intercesor. ¿Qué es la vida de un intercesor? La vida de un intercesor es cuando nosotros tenemos una vida llena de Dios, nosotros buscamos estar con el Señor. Cuando uno tiene ese llamado a la intercesión, a nosotros no nos cuesta orar. Es como cuando nosotros estábamos a lo mejor enamorados o comenzamos nuestra relación sentimental en nuestro matrimonio, con nuestra pareja. Entonces, ¿qué nosotros buscábamos estar con esa persona? Andando por ahí, buscábamos saber qué está haciendo esa persona, buscábamos su brazo, buscábamos estar con esa persona. Es así que la vida del intercesor debe de ser en el mundo espiritual, buscar de Dios, que la oración no sea una carga, que la oración sea algo constante, algo que haya una petición y yo voy a orar por ti, sabiendo que cuando nos acercamos a la presencia de Dios, nos acercamos y vemos su gracia, su poder, su favor, su misericordia y sabemos quién es Dios. El intercesor sabe quién es Dios. El intercesor sabe que cuando nosotros nos presentamos delante del altar, delante del trono de Dios, nos presentamos confiadamente de que Él hará la obra. Confiadamente de que sus oídos están atentos a nuestra oración, sus ojos están atentos, inclinados hacia nosotros y que Él nos dará la respuesta. Pero para tener esa confianza de que Dios hará las cosas para nosotros, Dios hará las cosas bendecidas para nosotros, entonces tenemos que saber quién es Él. ¿Cómo? A través de la palabra de Dios. Tenemos que dedicarle tiempo a la palabra de Dios, dedicarle ese momento a la palabra de Dios. Si entras en tu trabajo a las 7, bueno, pues levántate 5:30 y dedícale un tiempo a la oración, a la intercesión, a la lectura de la palabra. Nosotros tenemos que entender quién es Dios. Tenemos que entender quién es nuestro Hacedor, quién es nuestro Padre, quién es el que nos hizo, cómo nos diseñó y qué Él piensa de nosotros. Muchas veces el intercesor no sabe quién es y tiene miedo de lo que el enemigo pueda llegar a hacer en contra nuestro. Sin embargo, si nosotros sabemos quiénes somos, nosotros podemos saber de que Dios piensa que nosotros somos reyes y sacerdotes. Dios piensa y nos diseñó con una forma multiforme, nos dio dones, talentos, nos dio la gracia necesaria para estar delante de Él. Él nos diseñó y Él sabe que nosotros podemos, que nosotros vamos a alcanzar metas, vamos a alcanzar propósitos, vamos a alcanzar diseños que Él mismo nos da. Entonces, nosotros, ¿qué debemos de hacer? Seguir lo que dice la palabra de Dios. Saber primeramente quiénes somos. ¿Quién eres? Yo te hago esa pregunta. ¿Quién eres? ¿Será que eres la pobrecita, o el pobrecito que nunca le sale nada,
que está siempre mendigando amor, mendigando oración, mendigando afecto, o eres el rey y la reina que Dios levantó. Eres la nación santa y el pueblo escogido que Dios tiene en este tiempo. Eres esa persona que Dios ha levantado con su mano, con su diestra de poder para este tiempo. ¿Quién eres? Primeramente, debemos de saber quiénes somos para poder decir realmente yo me pongo en la brecha, yo declaro en el nombre de Jesús como hija del rey con la autoridad que Dios me ha dado. ¿Para qué? Para avanzar en el mundo espiritual. ¿Nosotros qué tenemos que hacer? Saber quiénes somos. Somos reyes y sacerdotes, como dice en Apocalipsis. Somos nación santa, pueblo adquirido por Dios. Somos la niña de los ojos de Dios. Somos lo más preciado que Dios tiene, que Él creó, nos diseñó conforme a su propósito, conforme a su diseño, conforme a la grandeza de su reino. Él nos creó y nos dio autoridad. Su palabra dice en Génesis capítulo 1 dice, y verso 28, dice, y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos y sobre las bestias de la tierra que se mueven sobre la tierra. ¿Cuál fue la orden y cuál fue la bendición que Dios nos dio? Dice, fructificad, multiplicaos, sojuzgad y señoread la tierra. Él nos ha dado una bendición y nos ha dado autoridad para sojuzgarla y para señorearla. Cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, venimos con pecado, venimos con ataduras, pero de ahí en adelante depende de nosotros liberarnos, ser libres y volver a tomar este diseño del cielo, que es multiplicarnos, fructificar, sojuzgar la tierra y señorearla. El Señor nos ha dado ese poder y esa autoridad. En Marcos habla de que nos dio las llaves del reino. ¿Para qué? Para atar, para desatar, para destruir, para cancelar. Todo lo que atamos aquí en la tierra es atado allá en los cielos. Y todo lo que desatamos aquí en la tierra es desatado allá en los cielos. Entonces, nosotros tenemos que tener esa firmeza y ese carácter con esa autoridad que Dios nos ha dado, saber quiénes somos para poder decir, yo ato todo hombre fuerte en este lugar en el nombre de Jesús. Yo ato todo lo que se levanta en contra de mi ministerio, en contra de lo que Dios ha planeado y ha planificado en este tiempo para mi propósito. Yo lo ato en el nombre de Jesús y desato la sobrenaturalidad de Dios, desato todo el diseño de Dios sobre mi vida, imparto sobre mi vida todo lo que viene del cielo, porque nosotros tenemos ese acceso directo al cielo, directo al propósito de Dios. Así que yo quiero que cada uno de nosotros podamos realmente ser luz, que podamos ser personas que podamos seguir adelante. Y a lo mejor si es que ignorabas el tiempo, si ignorabas el diseño de Dios en tu vida, que puedas realmente levantarte en este tiempo como un verdadero intercesor, guerrero, esforzado y valiente, ¿sí? Que este sea un tiempo con propósito, un tiempo realmente donde Dios pueda levantarte. ¿Cómo tenemos que tener una vida de oración? A veces no tenemos tiempo, pero déjame decirte que debes de quitar tiempo de tu tiempo para dedicarle a Dios. Tiempo de tu tiempo de descanso, de tu tiempo de recreación, de tu tiempo de ocio para dedicarle a Dios. Cuando nosotros dedicamos a Dios nuestras vidas, nosotros empezamos a vivir una vida íntegra. En lo sobrenatural, las cosas se alinean. Los propósitos, las circunstancias, todo se alinea, ¿sí? Vivir una vida de santidad y obediencia. No podemos un día estar bien, un día estar
excelente con Dios y otro día estar mal con el Señor, en desobediencia. No, debemos de ser personas centradas. No podemos nosotros ser personas que somos como las olas del mar, que un día están y otro día no están, sino que tenemos que ser personas donde nuestro sí sea sí, nuestro no sea no. Personas de autoridad, personas de palabra, personas que podamos decir, bueno, yo estoy a tal hora orando y yo estoy a esa hora. La palabra de Dios dice que nuestro espíritu está, en todo momento está predispuesto, pero nuestra carne no. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Mandarle nuestra carne. Está el cansancio, está el estrés, está los quehaceres de la vida, pero nosotros, nuestro espíritu está dispuesto a conectarse con el Altísimo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Mandarle a nuestro cuerpo que se alinee al propósito de Dios, ¿sí? Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Mandarle a nuestro cuerpo. Dice en el Salmo, el salmista David dice, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Entonces, ¿qué él estaba diciendo a su alma, a lo que él sentía, a su ser? Le estaba ordenando a que bendiga a Dios. Nuestra carne, nuestro ser, no quiere buscar de Dios. Nuestro ser está cansado, prefiere mirar el celular, el televisor, prefiere ver una película en vez de estar mirando la Biblia, en vez de estar interiorizándose en lo que Papá Dios nos quiere hablar en su palabra. Pero nosotros tenemos que tener un carácter como intercesores. Y ese carácter debe de ser un carácter tajante en el mundo espiritual. Un carácter donde podemos decir, yo me levanto en la madrugada en el nombre de Jesús. Yo me levanto a tal hora y yo te pido, Padre, que tú me levantes a las 3, a las 2, a las 5 de la mañana. ¿Para qué? Para estar en tu presencia. Y aunque haga frío, aunque haga calor, aunque te duela la muela, te levantas a estar en su presencia. Y Dios te conforta con sus brazos de amor. Dios te abraza con esos brazos de amor. Dios está ahí presto. Y es el momento en donde uno siente la presencia de Dios y siente que Dios mismo le está escuchando, que Dios mismo está inclinando sus oídos y para escuchar nuestro clamor. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Tener un carácter de intercesor. Amar la oración y hacer una disciplina de ello. Amar la oración. Tenemos que ser estudiosos de la palabra. Tenemos que dedicarle tiempo a la palabra, entender lo que dice la palabra. Es tremenda las promesas que nosotros tenemos aquí en la palabra de Dios y que podemos declararla todos los días sobre nuestra casa, sobre nuestra familia, sobre nuestra generación. Nosotros tenemos que entender de que esta palabra no pasa. No es solamente que era para el antes, sino que es para el ahora y para el después. La palabra de Dios nunca, nunca pasa. El intercesor es un cristiano que ha sido liberado de ataduras emocionales. ¡Wow! Eso dice en Gálatas capítulo 5, verso 1 y Efesios 2, 6. Habla de que, también en Efesios 4, 23, habla de que nosotros debemos de ser sanos. Personas sanas espiritualmente, emocionalmente. Nuestro corazón debe de estar sano delante de la presencia de Dios. No podemos nosotros como soldados ir heridos a la batalla, ir heridos a la guerra espiritual. Primeramente debemos de sanarnos nosotros. Si tenemos algún resentimiento, si tenemos alguna desesperación, algún trauma ocasionado en el pasado, desde nuestra niñez, nuestra adolescencia. A lo mejor pasamos violaciones, pasamos desvelos, pasamos desamores, o tal vez alguna palabra que ha truncado tu vida, ya sea de tus antepasados, de tus padres, de tus abuelos, o tal vez palabras que soltaron ministros en este tiempo, palabras de maldición, como diciendo, si no estás con nosotros, te va a ir mal fuera de esta iglesia, fuera de este ministerio.
Ojo, por favor, seamos personas sanas. Soltemos lo que nos liga al pasado. Soltemos, perdonemos, dejemos que eso pase. Dejemos que el ungüento de nuestro Dios, a través de su Espíritu Santo, nos ilumine, nos sane esas heridas, declarando de que toda herida del pasado, todo trauma del pasado queda atrás. Cortar toda maldición, cortar toda atadura, cortar todo lo que nos viene de Dios y podamos nosotros sentirnos libres. Ojo, no dejemos que el enemigo trabaje en nuestra mente. Muchas veces a lo mejor pecamos sin querer o tenemos algún pensamiento que no está concordando con la palabra de Dios. Y cuando venimos a la presencia de Dios a orar, el enemigo viene y te dice, no te va a escuchar Dios porque hiciste esto. Y viene y te juzga. Y viene y te dice, vos hiciste esto hace tiempo atrás y Dios no te va a escuchar. Sin embargo, nosotros tenemos un abogado que es Cristo Jesús. Podemos acercarnos confiadamente ante su trono de gloria. ¿Para qué? Para que pedirle perdón, para que Él nos ministre, para que Él nos limpie. Y eso es automático. Estás habilitado. A través del arrepentimiento y del cambio de actitud, estamos habilitados en ese mismo momento para levantar un clamor, una intercesión y hacer guerra espiritual. Entonces, no dejes que el enemigo trabaje en tu mente. En Efesios capítulo 4, verso 23 dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Conforme a los deseos de antes está nuestra mente. Nuestra mente está disciplinada a la vida anterior. Pero nosotros como intercesores debemos de renovarnos cada día, cada mañana debemos de renovar el espíritu de nuestra mente. No es solamente una vez, sino que todos los días, Dios mío, renueva mi mente, Dios mío, renueva mi mente. Empieza a llenarte de la palabra de Dios. Quita todos esos argumentos, esas estructuras y fortalezas que tienes en tu mente. Empieza a quitarlo a través de la oración, de la renuncia y empieza a quebrantar. Empieza a quebrantar. Como dice en Jeremías capítulo 1, verso 10, que Dios te ha dado ese poder para derribar, para deshacer, para desarticular toda obra del enemigo. Entonces, ¿qué debemos de hacer nosotros? Vamos a Jeremías capítulo 1, 10. Dice, mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos. ¿Para qué? Para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para plantar y para edificar. Dios te puso sobre el reino de las tinieblas. ¿Para qué? Para arrancar y para destruir, para arrancar esa cizaña, para arrancar ese veneno, ese argumento que ha plantado en tu mente. Dios te ha levantado en esta mañana para destruir toda obra del infierno que has creído por años y años. Has creído que eras un perdedor, una perdedora. Has creído que no vas a alcanzar ningún diseño ni propósito de Dios. Pero en el nombre de Jesús te tienes que levantar a destruir ese diseño diabólico que Satanás usa en nuestra mente. Dios te ha levantado para arruinar y para derribar todo argumento, para derribar todo plan del diablo, todo lo que has creído por años de que no vas a poder llegar a alcanzar. Todo lo que haces está mal. Todo lo que dices a nadie le interesa. Todo lo que has pensado por mucho tiempo de que lo que haces está mal para los demás. Esa estructura diabólica debemos de derribar en el nombre de Jesús. Debemos de levantarnos y renovar el espíritu de nuestra mente. Y en su lugar, quitar la estructura y meter la palabra de Dios. Que dice que en Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Quién te fortalece para que puedas llegar a alcanzar el diseño de Dios? Cristo Jesús te fortalece. Puedes llegar a alcanzar. ¿Quién te dijo que no vas a poder llegar? ¿Quién te dijo que no tienes la fuerza ni los medios necesarios? Por más que se levante el infierno en contra tuya, vas a poder, porque todo lo podemos en Cristo Jesús que nos fortalece. Su palabra dice que nosotros
Todo lo que emprendamos, eso prosperará. ¿Por qué? Porque nosotros dependemos de la mano de Dios. Este es el tiempo en que los hijos de Dios, los intercesores, los esforzados y valientes, debemos de levantarnos con un propósito, y es cambiar y trastornar el mundo espiritual. Somos llamados a ser trastornadores. Somos llamados a trastornar el mundo de las tinieblas, a disipar las tinieblas con la luz de Cristo. Entonces, depende de nosotros que nuestra generación cambie y que nuestros hijos sigan nuestros pasos. Que nuestros hijos puedan decir: yo me levanto en el nombre de Jesús como mamá, como papá, a deshacer toda obra del diablo, a ordenarle al diablo que se corra de mi vida, que se corra de mi circunstancia, que se mueva de mi camino en el nombre de Jesús. Y que ellos vean ese ejemplo en nosotros. Fuimos llamados con un diseño, fuimos llamados con un propósito, y ese propósito se debe de manifestar en este tiempo. Depende de nosotros que podamos seguir adelante, que podamos levantarnos y deshacer las obras del enemigo. Debemos de tener prudencia. Prudencia con lo que hagamos. Prudencia es esencial para un intercesor. Si viene una persona y te comenta su problema, nosotros no podemos salir a ventilar al mundo como motivo de oración, ¿sí? Si la persona vino y se abrió contigo, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ser prudentes. Ser prudentes y llevarlo a la presencia de Dios Padre, a la presencia de Dios vivo. ¿Para qué? Para que Él pueda intervenir en nosotros. ¿Cómo ser un verdadero y permanente intercesor? Primeramente, lo único que tienes que hacer es desear ser un intercesor. Ese deseo vivo y ardiente debe de manifestarse en ti. Dedicarle tiempo a hacerlo y comenzar ya. Ya, ese es en el ahora, ese es en el presente. Cuando nosotros nos decidimos hacerlo, nos levantamos como intercesores. Disciplinarnos, ser disciplinados, ser humillados, humillarnos en la presencia de Dios. Número 5, vivir con las manos limpias, confesando específicamente cada pecado al Señor. Número 6, ser llenos del Espíritu Santo. Número 7, creer en el poder de la oración y que Dios obrará. Tener en cuenta eso. No es porque somos lindos, porque somos bellos, que la oración tiene poder. No. La oración tiene poder porque nosotros acudimos a alguien que vive y reina por los siglos de los siglos. A nuestro comandante en jefe, que se llama Jehová, Dios de los ejércitos. Nuestra oración tiene respuestas porque nosotros nos humillamos delante de Él. Morimos nosotros y Cristo vive en nosotros. Y Dios nos da la respuesta. Entonces debemos de cuidar de no enorgullecernos de lo que Dios nos da. Número 8, examinar nuestra motivación al interceder. Nuestra motivación debe de ser siempre la misma. Estar en la presencia de Dios. Estar allí buscando de la presencia de Dios. Si nosotros nos acercamos a la presencia de Dios desganados, abatidos y confundidos como debe de estar el diablo, entonces nuestra intercesión no tiene poder. Debemos de saber que si estamos cansados, venimos a la presencia de Dios y nos despojamos de esa carga, desarraigamos de nuestro lomo toda carga, todo cansancio, todo estrés. Le rogamos al Padre que Él primeramente nos ministre a nosotros, para que podamos nosotros también ministrar e impartir en el mundo espiritual. Entonces, primeramente Dios te ministra. Pasar un tiempo de oración, de adoración, de gratitud con el Padre, tener nuestra relación con Dios, para luego, cuando Dios nos da la fuerza, nos quita todo cansancio, todo estrés, todo argumento del diablo, ahí recién podemos entrar en lo que es la oración de intercesión. Cuando empezamos a interceder por las peticiones de los demás, empezamos a fortalecernos nosotros mismos y luego empezamos a entrar en lo que es la guerra espiritual. Ejercitarnos en nuestra fe es lo próximo que vamos a escribir. Aprender a escuchar la voz de Dios. Tenemos que afinar nuestros oídos a la voz de Dios. Tenemos que conocer quién es Dios.
Porque muy bien te puede estar hablando el diablo, susurrando en tu mente, en tu corazón. Puede estar hablándote la voz tuya, tus miedos, tus temores, y puede estar hablándote Dios. Pero nosotros debemos de entender de que la voz de Dios siempre será agradable y perfecta. Que todo lo que Dios te diga será agradable y perfecto. La voz del diablo trae confusión, trae desánimo, trae derrota. Y la voz que es de nuestro interior a lo mejor viene con temores, a lo mejor viene con cosas que no vienen acorde a la palabra de Dios. Dios siempre te hablará conforme a su palabra, conforme a lo que Él ha escrito hace tiempo atrás. No se va a salir de esa palabra. Va a personalizar más, pero no se va a salir, el mensaje en sí no va a salir de lo que es la palabra de Dios. Entonces, para tener el conocer de Dios, debemos de conocer primeramente su palabra, tener una vida de oración, una vida de intercesión, de clamor, de fe, y ejercitarnos en lo que es la fe verdadera. Y no estar en chismes, no tener orgullo, no estar en cosas que nos van a robar nuestro tiempo con Dios, ¿sí? Tenemos que evitar claramente el estar rodeado de personas sin propósito, sin estructura espiritual sostenible. Empecemos a ver lo que dice en Proverbios. Si un chismoso se junta con otro chismoso y te juntás con esa persona, ¿qué vas a terminar siendo? Un chismoso. Si una persona que toma desenfrenadamente se junta contigo, ¿qué vas a terminar haciendo? Vas a terminar siendo como esa persona. Y si eres un intercesor, un guerrero, un valiente, rodéate de personas que tengan tu misma forma de ver las cosas, rodéate de personas que realmente sean personas de fe, sean personas que estén dentro del propósito de Dios y que su finalidad sea levantarse y levantarte también a ti. Así que cuidemos nuestro entorno, cuidemos la disciplina de oración, cuidemos nuestro tiempo con Dios y cuidemos de no enorgullecernos. ¿Cómo no enorgullecernos? Hacer alarde de lo que Dios hizo a través de nuestras vidas. Porque en este proceso no somos nosotros los que actuamos. Aquí no es la profeta Mirta la que se le antojó hacer este estudio, sino que fue Dios que trajo ese sentir, ese querer de capacitar a las personas a ser intercesores, de dar de ese saber, de esa revelación que Dios me ha dado, impartir en otros para que puedan también ser levantados. Entonces, no alardear de nuestro ministerio y sentirnos superiores a los demás, porque la palabra de Dios dice que debemos de ver a los demás como superiores a nosotros. Entonces, ser humildes con lo que Dios nos da, ser personas capaces de tolerar cualquier crítica, cualquier circunstancia, poniendo directamente en la presencia de Dios. Señor, te entrego a mis enemigos. Señor, me levanto y te entrego esto, es mi pesar. Por más que se levante el infierno en contra tuyo, por más que se levante las tinieblas en contra tuya, por más que se levanten aún ministros en contra tuyo, tratando de querer eliminarte, tratando de, a través de la injuria, de la calumnia, tocar tu manto. Ojo con el manto. La persona que está haciendo eso a lo mejor no tiene idea de lo que puede llegar a surgir, a pasar con tocar el manto ajeno. Entonces, seamos personas prudentes en lo que hablamos y no toquemos el manto de otros. Por más que esté andando mal o actuando mal otra persona, dejemos que eso pase. Si quiere hablar mal de nosotros, que pase. Dejamos en la presencia de Dios. Nos despojamos de eso. Pero cuidemos de no tocar el manto. Cuidemos de no tocar el manto ajeno. Así como otros a lo mejor tocan nuestro manto, dejemos que Dios se encargue de eso. No es nuestra batalla, sino que es a través del Espíritu. No es con nuestras fuerzas, sino que es con su Espíritu. Y así hasta aquí llegó nuestra reunión de hoy, 1 hora y 5.
Deseo que en el nombre de Jesús podamos ser bendecidos en esta mañana. Y quiero orar para poder terminar. Quiero desearte que la próxima reunión podamos seguir nosotros estando pendientes de lo que Dios va a enseñarnos a través de su palabra, a través de la oración de intercesión, que es realmente algo fenomenal que nosotros tenemos que hacerlo todos los días. Vamos ahora, vamos a inclinar nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra cabeza delante del trono de Dios y vamos a decirle: Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo te doy gracias por este momento. Yo te doy gracias, Espíritu Santo, porque tú has estado con nosotros, porque tú, Señor mío, has hablado a nuestro espíritu, has hablado a nuestro ser. Y yo te pido, Dios mío, que en este momento tú estés impactando, Señor, el espíritu de cada uno en este momento, que tú estés despertando propósitos, despertando ministerios, Señor mío,